Bueno, ok, entonces, ¿qué resulta con la estrategia? ¿No? Los elementos de una estrategia de producto. ¿Y por qué hablamos de elementos? Porque tenemos que entender que la estrategia como tal, pues se va a presentar, digamos, como algo en cierta manera beneficioso, dado que esto permite dar un horizonte, ¿no?, a los procesos de trabajo desde el punto de vista corporativo. ¿En razón de qué? De que toda la planeación pues se convierte exactamente en el mapa pues, y en la ruta específica para poder seguir y conseguir y alcanzar pues ese tipo de visión que de una u otra forma se formula, ¿no?, desde el punto de vista corporativo, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos ser? Entonces recuerden que ustedes cuando miraron los fundamentos desde el punto de vista administrativo, ¿cierto? En esos aspectos se habla acerca de esto, ¿no?, de la misión y la visión. Y cuando uno se visiona, pues obviamente está hablando de un plazo y ese plazo de un momento a otro tiene que cumplirse y en esa parte se tiene que evaluar si fue posible lograrlo o no. Pues cuando estamos hablando de todos los componentes de la empresa y específicamente en este caso del producto como tal, pues él también tiene que hacer juego, ¿no?, de esa valoración, de saber de antemano cómo desde esa variable, pues obviamente encontramos beneficios para los procesos estratégicos y cómo lo trabajamos en esa razón para poder estar en el mercado. Entonces aquí encontramos beneficios. ¿Cuál? Por ejemplo, en este caso, la coordinación de las áreas funcionales de la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se establece una propuesta de valor, esa propuesta de valor no solamente viene dada desde el punto de vista del marketing, o sea, con todo lo que se le agrega en características, cualidades de tipo tangible e intangible, o cosas obviamente adicionales que en ciertamente la empresa le agrega. No, hablamos de otras cosas mucho más amplias, ¿listo? Que aquí está la participación, por ejemplo, del talento humano, y el talento humano capacitado y el que es obviamente disponible para hacer que ese producto exista, ¿vale? ¿Qué pasa en ese contexto? Me perdono un rato porque de pronto está un poquito de ruido por acá afuera, entonces voy a parar un momento, por favor. Perdóname. Bueno, ok, ya creo que terminó. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que al final de cuentas, ¿sí?, esa coordinación de las áreas funcionales de la empresa se debe dar, ¿no? En cuanto al talento humano, ¿qué tenemos? Pues algo preciso, que requerimos de las personas o del personal para que pueda hacer procesos de trabajo dentro de la parte corporativa y en cierta manera puede llevar a cabo, ¿sí?, la aplicación o ejecución de todo ese tipo de aspectos estratégicos que de una u otra forma se enfocan. Si es en este caso para el producto, pues tenemos que hablar que el talento humano incorporado, bien sea en el área de producción, bien sea en la parte administrativa, bien sea en la parte de mercadeo, bien sea en la parte financiera, tiene que interrelacionarse, ¿ok? ¿Y esto en razón de qué? De garantizar pues una colaboración entre todos los miembros del equipo, ¿no? Por eso es que la parte estratégica y la planeación estratégica funciona de manera perfecta para poder hacer que ese beneficio se dé. ¿En razón de qué? De que al todos hablar mediante una directriz consensuada, establecida, pues saben exactamente el frente que deben recorrer. En este caso, tomemos el ejemplo de que necesitamos hacer un producto con una alta calidad. Pues es normal entender que eso se va a comunicar a todas y cada una de las áreas. Por ejemplo, si desde la parte del área de mercadeo se sabe de antemano que vamos a dar esa connotación de beneficio al mercado, es normal entender que, por ejemplo, para la parte productiva, la directriz sería tener exactamente establecido todos los estándares específicos para poder hacer que eso suceda. ¿Dónde? En la parte productiva. Por lo cual requiere que desde la parte analítica se establezca, por ejemplo, qué tipo de maquinaria queremos obviamente tener para que eso se logre. ¿Listo? ¿Ok? Desde la parte, por ejemplo, administrativa, lo que tiene que ver con gestión desde el punto de vista de direccionamiento, el poder establecer convenios, por ejemplo, con la parte de proveedores en la cadena de valor, en el proceso de abastecimiento, para comprar materias primas, insumos, ¿ok?, que sean de alta calidad, ¿vale? Porque es imposible tener un producto de excelente calidad si usted le mete, por ejemplo, digamos, materias primas o insumos de baja calidad. No es lógico, ¿no? Entonces, se establecerán convenios, por ejemplo, en este caso, o alianzas estratégicas desde el punto de vista, ¿cierto?, específico dentro de esa cadena de valor para que esto suceda, ¿ok? Elegir bien los proveedores. Si hablamos desde el punto de vista financiero, pues obviamente la gente tendrá que tener en disposición todo el presupuesto para poder hacer que este tipo, por ejemplo, de compras de materias primas, insumos y de la maquinaria que necesita la parte de producción, pues se pueda dar.
Porque si no existe el recurso, por más ganas que tenga de comprar materias primas, insumos de excelente calidad, maquinaria buena para desarrollar el producto en las condiciones que el mercadeo lo necesita, pues obviamente no se va a poder llevar a cabo ese tipo de trabajo. ¿Listo? Y si hablamos de la parte de talento humano, tenemos que decirle que en cierta forma todos y cada uno pues, de los miembros de la organización deberán entender y de manera interna, ¿cierto? Ponerse o sumergirse dentro de ese propósito para entender cuál es el papel que deben cumplir dentro de la organización para poderlo lograr. Esto significa que debe haber capacitaciones, por ejemplo, la parte de talento humano, ¿cierto? Formación, ¿ok? En este caso, por ejemplo, formación a quién? Al talento humano de producción para que pueda manejar esa nueva maquinaria que tiene. ¿Sí? Haber procesos de directriz, por ejemplo, de formación para establecer, digamos, procesos de negociación en convenios con proveedores para obtener materias primas e insumos de alta calidad, por ejemplo. ¿Ok? Haber procesos, por ejemplo, de formación y mejora en la fuerza de ventas para que transmitan exactamente esas propiedades y valores que tiene el producto o servicio y lo puedan llevar de manera consciente comunicándolo al mercado, porque quiera o no, pues es el contacto que tienen de manera personalizada, ¿no? ¿Ok? Los mercados. Entonces, esto es un juego que de una u otra forma permite que engranen esas ruedas y que de una u otra forma trabajen, obviamente, por un fin. El producto como tal, en razón de la concepción que la tiene la parte del marketing, pues tiene que comunicarla a todas y cada una de las áreas en función de los objetivos corporativos. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchas veces las empresas fomentan mucho desde el punto de vista ideológico, cosas que en cierta manera a veces no pueden cumplir y que eso pues obviamente les lleva al traste en razón de su producto o servicio, incluso hasta desaparecer del mercado. ¿Ok? Ejemplos de esto los hemos mirado. Si ustedes leen, por ejemplo, en este momento, la misión, la visión de cualquier empresa, pues es muchas veces un tipo de misión y visión demasiado ideológica, ¿no? O sea, ponen palabras tan bonitas y tan espectacularmente contextualizadas que de cierta manera cuando usted va a ver el quehacer propio de la organización en cuestiones a la parte funcional, no se tiene. ¿Sí? El ejemplo más fácil es el servicio, por ejemplo, de salud que tenemos aquí en Colombia. Uno quisiera, por ejemplo, tener una empresa que cumpla con todos los estándares de prestación de servicio en razón de tener una propuesta de valor significativamente importante en la solución de las problemáticas, por ejemplo, que tiene la comunidad, al final de cuentas, ¿cierto? Que se encuentra enferma con algún tipo de morbilidades y que piden de ese tipo de atención, obviamente específica, y que se solucione esa problemática. Pues resulta que dentro del sistema de salud eso no se da. ¿Ok? Y por eso usted critica tanto a las EPS, a las IPS y a aquellas entidades, obviamente, que están de intermediación en el proceso de salud, porque prácticamente esto se convirtió en un negocio. Y los negocios muchas veces no piensan en el beneficio desde el punto de vista que están realizando las empresas para cumplir con esa promesa de valor, sino en la parte netamente económica. ¿Vale? Entonces a mí me interesa que ganemos dinero, más no saber si de pronto dentro de esa parte podemos dejar morir o 2, 3, 4, 5 personas. ¿Sí? Valga la pena, pues de pronto poner, digamos, ese ejemplo tan robusto y tan demasiado, pues, duro para hacer entender este tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, aquí debemos abrir una coordinación funcional. Por eso es que cuando usted mira, digamos, una propuesta de valor significativamente importante, la gente corre hacia esa parte de propuesta de valor tan diferenciada, de forma de que si mira que desde el quehacer corporativo, ¿sí? Todo en comunión obviamente trabaja y que lo que ellos edifican dentro de palabras, que lo colocan dentro de su política, dentro de sus propósitos, dentro de sus conceptos de ética y valores, dentro de su misión, su visión, todo eso verdaderamente lo pueden extrapolar hacia el mercado, ¿no? Y ahí hablamos, por ejemplo, de conceptos como la marca, ¿no? Entonces distinguimos ya marcas que son capaces de hacer eso, ¿ok? Y por esa parte nosotros apropiamos como nuestras, pues obviamente porque identifica nuestro beneficio en razón del sacrificio monetario que debemos hacer. Entonces no nos da pena pagar, ¿ok? Bien por algo que verdaderamente se recibe de buena manera, donde se detecta el proceso de la propuesta de valor completamente específico en lo que se hace, se dice y se piensa, si usted quiere ponerlo en ese sentido, ¿vale? Entonces, miren que aquí hablamos de que la estrategia permite hacer eso, ¿no? Entonces, esto es demasiado funcional, de tal manera que si usted lo lleva, digamos, a un tipo de empresa, de servicios o de productos, perfectamente puede dar ese frente y al establecer, digamos, ese tipo de directrices, hacer de una manera específica la razón de ser de toda la cadena de valor desde la entrada de productos, ¿cierto? Para el proceso de fabricación o prestación del servicio que tiene que ver con la parte de abastecimiento, que en este cuento le llamamos, pues obviamente, materias primas, insumos,
bienes y servicios, lo que usted quiera ponerle, ¿ok? La parte central dentro de la empresa que tiene que ver con todas las áreas funcionales, haciendo el mismo trabajo enfocadas dentro de ese objetivo común corporativo que se busca, ¿ok? El cual se planeó desde el punto de vista estratégico, configuran la propuesta de valor mediante los procesos de gestión de la cadena de suministro que está dentro de eso. A cada quien le dan un pedazo para hacer qué cosa y su papel para poder hacer que los demás con ese papel puedan cumplir también su tarea, ¿ok? De tal forma que cuando se mueve una rueda en un sentido, pues la otra también lo hace, ¿ok? Para poder hacer que esa sinergia se dé, ¿no? Y la parte, por ejemplo, desde la empresa hacia afuera, que tiene que ver con la gestión, por ejemplo, de la cadena de distribución, para poder comunicar todo ese valor que se consiguió en la etapa 1 y etapa 2 previas y poder hacer que eso lo sienta el cliente o consumidor. ¿Ok? Entonces, todo eso significa una gestión. Y esa gestión tiene que ver con el punto de vista de la planificación. ¿Ok? La parte de lo que tiene que ver con los aspectos de ejecución y obviamente en la parte de los procesos de control que se deben desarrollar. ¿Sí? Porque mal haríamos, por ejemplo, en tratar de hacer bien la parte de abastecimiento, la parte de suministro, y nos olvidamos, por ejemplo, de gestionar la parte de distribución, donde perfectamente todo el valor agregado que podamos tener en las dos etapas previas se puede perder en ello. Y eso pasa muchas veces, sí, por la mala elección, por ejemplo, de cadenas de distribución, donde el valor ciertamente significativo del producto o servicio como propuesta, pues obviamente para satisfacer necesidades, a veces no se da, porque la gestión de esa cadena de distribución pues se hace de manera equivocada, ¿no? Entonces miren que esto es una coordinación de áreas funcionales de la empresa. Eso es lo que permite la estrategia, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces tenemos ahí otro beneficio, la asignación de recursos. Entonces aquí determinamos qué hay que darle a cada parte dentro de la organización, ¿cierto? ¿Cuánto exactamente equivale dentro de la organización a darle los recursos que se compartirán de manera específica? Y obviamente establecerá procesos de control para poder establecer, digamos, estándares dentro de ella, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la parte de lo que tiene que ver con aspectos desarrollados para el proceso de atención al cliente y la parte de proyección de la empresa con su propuesta de valor allá, tenemos que hablar, por ejemplo, de la parte de marketing. ¿Por qué? Porque la fuerza de ventas pertenece a esa área, por ejemplo. ¿Ok? Y hay que darle presupuesto, porque difícilmente podemos hacer que ese tipo de atención, por ejemplo, se dé de buena manera y se perciba como valor agregado, pues si no hay ese tipo de inversión, ¿vale? Entonces no hay el recurso, por ejemplo, monetario en este caso, ¿ok? No hay, por ejemplo, la parte de recursos físicos, en este caso podemos hablar de vehículos, ¿sí? O modos de transporte para poder realizarlo. ¿Listo? Si hablamos de la parte interna propia, obviamente, de la empresa, tenemos que tener en cuenta que debe ser asignación de recursos. Por ejemplo, en la parte productiva, tenemos que contar, ¿sí? Con una buena asignación de recursos para poder tratar de tener la planta física que se necesita para producir el producto que verdaderamente requerimos. ¿Listo? Ni más ni menos, sino acomodado a ese estándar en el cual nosotros queremos lograr. ¿Listo? Porque si de pronto agregamos mucho más, puede ser completamente dañino para la empresa, no en razones del producto, pero sí en razones de los costos, ¿vale? Eso es netamente financiero. El ejemplo, ¿sí? Necesitamos la capacidad productiva, por ejemplo, de generar, digamos, unas 20.000 unidades, pero compramos una maquinaria que nos genera 50.000. Pero si únicamente necesitamos 20.000, ¿para qué necesitamos mucho más? Si el mercado de pronto no lo requiere. Entonces estamos haciendo básicamente un proceso completamente ocioso dentro de la parte de lo que es la propuesta de valor. Si bien es cierto, cumplimos con la necesidad del mercado, pero también no cumplimos con este caso en las necesidades propias del cliente interno, ¿no? En este caso, los trabajadores y todas las personas que están dentro del estado corporativo, ¿vale? Entonces hay necesidad de trabajar en eso. Entonces estamos hablando de estrategia de producto para que exista una orientación, ¿no? Clara de asignar recursos a cada actividad. ¿Y esto por qué? Porque en el proceso para poder configurar todo ese esquema de venta, que sucede obviamente el momento de la verdad, y que a partir de ello se pueda seguir haciendo el proceso repetitivo, ¿cierto? De ello, pues necesita esfuerzo, ¿cierto? Y ese esfuerzo únicamente es inyectándole recursos. ¿A quién? A esa maquinita, pues que obviamente genera el producto o servicio que se llama empresa. ¿Listo? Algunas veces lo necesitará más, otras veces lo necesitará menos. Por eso es que cuando hablamos de manera previa, ¿sí? En las estrategias, por ejemplo, bajo las matrices de ANSO, miramos que el penetrar mercado necesita mucho esfuerzo, por ejemplo, en la parte desde el punto de vista comunicacional, ¿sí? Promocional. Y cuando trabajamos eso, tenemos que saber antemano que necesitamos invertir, ¿no? En ello y que como invertimos, tenemos que recuperar.
Por tal hecho, dotamos recursos, en este caso a quién, por ejemplo, el área de marketing, porque es la que requiere en cierta manera más apoyo en ese momento para poder hacer la penetración de mercado mediante aspectos comunicacionales, informarle a los clientes, consumidores, usuarios, que existimos en ese mercado, que hemos llegado y que nosotros nos convertimos en otra alternativa más como propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, miren, necesita ese trabajo, ¿no? Ese es el beneficio de poder asignar bien los recursos. Tenemos beneficios básicamente y poder tener con ello, ojalá, una posición superior en el mercado, ¿ok? Una buena estrategia, pues, cuenta básicamente con algo importante, ¿no? Es saber establecer quiénes son nuestros rivales existentes y los que de pronto quieren, también como nosotros, ingresar a un mercado, ¿ok? Saber exactamente cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. Porque quiera o no, muchas veces dentro de esta, la parte del mercado, pues se encuentra el concepto de la competencia, ¿no? ¿Ok? ¿Todos estamos dispuestos a competir? Sí. Pero ¿quién son los que triunfan dentro de ello? Los competitivos. Y la competitividad se logra mediante procesos de diferenciación. ¿En qué? En ese preciso elemento del marketing, ¿cierto? Que se llama producto. ¿Listo? Porque depende de esa mezcla de marketing que uno le meta ahí, ¿ok? El producto acompañado, ¿con qué? Con su precio, con su parte distributiva, con sus apoyos comunicacionales, con los servicios, obviamente, de atención al cliente posterior a la venta, ¿correcto? Incluso con los aspectos relacionados de la preventa. Entonces, miren que esto obviamente trabaja de una manera diferenciada porque no todos hacen las cosas de la misma manera. He ahí porque cuando se hacen algún tipo de actividades que son significativamente diferenciadas y buenas, a veces algunas empresas tienden a copiarlo, ¿no? ¿Ok? Dentro pues, de esa acepción, desde el punto de vista administrativo, se le puede llamar, por ejemplo, benchmarking, por ejemplo, eso. ¿Ok? ¿Listo? Y es una forma, ¿no? De cómo aprender de los mejores para poder de pronto fijarnos en lo que hacen bien para nosotros saber de antemano si lo podemos implementar o no. ¿Listo? Entonces, miren que esto trabaja, ¿no? Para poder tener, digamos, ese tipo de posición superior en el mercado. ¿Ok? Porque en esto determinamos aquello que, pues, nosotros podemos hacer y que la competencia no puede hacer frente a nosotros, por ejemplo. Entonces, debemos valorarnos. Y eso únicamente lo hacemos mediante un proceso diagnóstico, donde establecemos quién es la competencia que está en el mercado, cómo se encuentra, qué capacidades tiene y bajo esas características saber de antemano si nosotros podemos entrar a competir por una porción de mercado, si es en la parte de penetración, si podemos entrar a desplazarlo, ¿cierto? Eliminar en la parte de lo que tiene que ver con abrir mercado nuevo, por ejemplo, ¿ok? Si por efectos necesitamos obviamente cambiar nuestra línea de acción y ponerlo de pronto en otro frente, lo que significa diversificar. Miren, todo esto hace entender que eso se debe exactamente al proceso planificado, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos a favor, pues obviamente, que podemos hacer que en la competencia sea fácil de entender en razón del accionar que ella está haciendo y que podamos estudiarla y poder en ello tomar acción, ¿ok? Frente a ese tipo de capacidades que tienen, ¿no? Nuestros rivales, ¿ok? Entonces, aquí básicamente se presentan cosas como las ventajas o desventajas que podamos tener frente a ellos, ¿no? Por ejemplo, si hay desventajas por parte de la competencia y miramos que podemos llegar a atender con nuestra propuesta de valor algo que la competencia no da, pues entramos sin ningún problema, ¿sí? Y esa es una estrategia que la miramos en la parte de la matriz del SWOT, por ejemplo, ¿ok? El ejemplo fácil es lo que estamos diciendo, por ejemplo, con Coca-Cola, ¿no? En este caso. Ella se encarga del mercado grande y a veces olvida esos sectores chiquititos. Entonces, ¿qué pasa? Pues empresas especializadas en nichos de mercado, pues entran en esa parte a tranquilamente solventar todas las necesidades de manera específica con un tipo de producto o servicio construido por ellos que obviamente permite posicionarse, ¿no? Desde el punto de vista mental y también en ese caso tener una participación de esa torta grande de mercado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que entender que esto es posible razón a la parte estratégica, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que prácticamente busca una estrategia? Pues obviamente la parte de marketing, coordinar áreas funcionales, ¿ok? De la empresa, eso es lo primero. Segundo, contribuir a la asignación, pues obviamente de recursos. Y tercero, pues obviamente aquel atributo, ¿sí? Que se le genera al producto, bien o servicio y en cierta manera que nos va a permitir poder llegar a ese mercado de una manera diferenciada, pues se pueda obviamente concretar, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí en esa parte podemos entender que si hay una oportunidad dentro de ese mercado y nosotros tenemos una ventaja frente a nuestros competidores en producto o servicio, perfectamente de manera
diferenciada podemos llegar a posicionarnos ahí. Entonces aquí viene la parte sobre la cual se debe tener en cuenta una estrategia de producto, ¿no? ¿Ok? ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, cuando vamos a hablar de producto, el gerente, pues obviamente tendrá que pensar en esto. Primero, en la formulación de objetivos, como todo. ¿Ok? ¿Qué cosas debería querer alcanzar esa propuesta de valor en el mercado? ¿Listo? Debe formularse eso. Bien sea con productos que van en desarrollo o productos existentes. El cuento es lo mismo, ¿sí? Uno tiene que fijar frentes. Y en estos frentes, pues obviamente pueden contarse dos, ¿no? Por ejemplo, uno, posicionarnos para tener, por ejemplo, buenos trabajos desde el punto de vista comunicacional con ese mercado y que ese mercado nos acepte con imagen, beneficio, buen nombre y nos permita tener, digamos, unas buenas tasas de rentabilidad, ¿cierto? Bajo los aspectos de alcanzar utilidades, o queremos de pronto inundar ese mercado, ¿cierto?, con nuestra propuesta de valor de manera específica para poder alcanzar una mayor participación y que en cierta manera eso retribuya de pronto en el largo plazo en mejores beneficios. ¿Para quién? Pues para todos los aportantes dentro de la organización, ¿cierto? Porque cuando a una empresa, pues obviamente cumple sus objetivos, le va bien a la empresa, le va bien a sus colaboradores, le va bien a sus agentes interesados, en este caso, por ejemplo, al Estado, porque recibe impuestos, por ejemplo, y todo lo contrario, si no se hace una buena planificación, pues lo normal es que le va a ir mal a la empresa, le va mal a sus colaboradores, le va mal al Estado porque no tiene obviamente procesos, por ejemplo, de pago tributario, porque una empresa que se quiebra o que desaparece, pues es un agente económico menos aportando. Entonces hay que entender que la planificación es importante, ¿no? ¿Y cómo comienza a planificar? Pues uno fijar, digamos, un horizonte, y ese horizonte se llama objetivo, ¿ok? Recuerden qué es lo que debe ser un objetivo, ¿no? Debe ser medible, cumplible, ¿cierto? Acotado en el tiempo, ¿ok? Realizable, realista, ¿sí? Si usted quiere verlo. Así se trabaja. Entonces el producto debe configurarse en ese sentido. Por eso, el gerente de producto debe pensar en eso. ¿Cuál es el objetivo a lograr con esta propuesta de valor en el mercado? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cierto? ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Ok? Todo dependiendo de las características. Por ejemplo, si es un mercado que en cierta manera es completamente nuevo, si el producto es nuevo, o si es un mercado en el cual ya se está trabajando y el producto también ya se está trabajando. ¿Ok? ¿Qué es lo que miramos dentro de la matriz Danso, ¿no? ¿Ok? Y esas combinaciones que se pueden dar. Entonces podemos tener, digamos, como una especie de, entre comillas, directriz, tomando esa matriz para poder trabajar bien ese objetivo, ¿sí? Pero para cada empresa es de manera diferenciada. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, podemos tomar algunos casos en la parte real de lo que está pasando, por ejemplo, con algunos empresas que de una u otra forma en la parte digital trabajan mediante la parte de social media, por ejemplo, ¿cierto? Una cosa es el trabajo que está haciendo, por ejemplo, en este tipo de aspectos Facebook y otra cosa es lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso TikTok o lo que está haciendo, por ejemplo, Kawaii o lo que está haciendo de pronto Instagram, ¿sí? Sabiendo que de pronto Instagram, Facebook y lo que tiene que ver con WhatsApp, pues de pronto trabajan bajo el mismo orden desde el punto de vista corporativo, ¿no? Pero con diferentes enfoques de carácter de objetivo. ¿Ok? Entonces hay que entender bien eso, ¿no? Mientras, por ejemplo, para un tipo de aplicación como en este caso Kawaii, ¿cierto? Lo que busca es penetrar un mercado, ¿ok? Para Facebook, pues significa seguirse manteniendo dentro de las redes sociales, de preferencia, por ejemplo, en los mercados a nivel internacional. Y que en cierta manera, por ejemplo, en este caso, eventos como el que sucedió, ¿sí? De la caída, por ejemplo, durante largo tiempo en la parte de servicio de estas redes sociales, pues vino a potencializar, por ejemplo, ese tipo de uso en otro tipo de redes, por ejemplo, ¿sí? Incluso afectó desde el punto de vista económico, por ejemplo, a estos entes corporativos, ¿sí? En este caso, la caída en acciones, por ejemplo, del grupo empresarial de Facebook, ¿sí? Pues se vio básicamente bastante cantidad de dinero que perdió el señor Mark Zuckerberg, ¿listo? Entonces, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, es la formulación de objetivos. ¿Ok? Segundo, tenemos la selección de una alternativa o alternativas estratégicas. ¿Por qué hablamos de alternativas? Porque podemos formular gran cantidad de estrategias, pero de esas tenemos que escoger, ¿sí? Saber cuál es la que más se apega exactamente para poder configurar y poder hacer cosas y cumplir con ese objetivo. Recuerden que cuando hablamos de objetivos, hablamos para poder cumplir ellos de estrategias, ¿no? Y cuando necesitamos configurar ya la acción como tal, la ejecución, hablamos de metas y de eso hablamos de tácticas. ¿Listo? Y dentro de esas tácticas hablamos de planes operativos y dentro de los planes operativos hablamos de acciones.
¿ok? Entonces, todo esto al final de cuentas se va a llevar a la acción, ¿sí? A ejecutarse. Por tal hecho, no podemos hacer, digamos, una formulación estratégica completamente elevada para unas capacidades que en cierta manera no se dan, ¿ok? Es como el hecho, por ejemplo, de pedirle en este caso, ¿sí? A Kawaii que se convierte de un momento a otro en el líder en el mercado, sabiendo de antemano que apenas está haciendo procesos de inserción, que quiere dar a conocer sus bondades como parte de red social que es, las características diferenciadas frente a redes muy parecidas como ella, en este caso, por ejemplo, TikTok, que es una de las que en cierta manera ha tenido gran relevancia, y por ello, pues, o toma una estrategia como la que hemos hablado, ¿no? La del cashback, por ejemplo, ¿cierto? Pagarte porque de pronto tú utilices eso y lo sigas promocionando con el resto de tu grupo social, ¿vale? Por eso lo que hace Kawaii es precisamente por eso, y lo hace mediante medios propios, ¿cierto? Y medios tradicionales. Si ustedes miran en la parte de la TV, pues en la parte de lo que tiene que ver con la televisión por cable, pues sale muy a continuo, por ejemplo, la parte promocional, haciéndote la diferenciación, pues obviamente en la parte de utilizar ese tipo de red y porque tú puedes ganar dinero haciendo la utilización de la misma. O sea, te llaman, te dan un gancho si tú quieres para que puedas hacer ese tipo de trabajo. Entonces, esa es una estrategia, ¿ok? Que puedes configurar. Ahora, si bien, pues el pagar, ¿cierto? Porque la utilización, por ejemplo, de este tipo de red social, para poderla irla posicionando, pues es una estrategia que tiene que tener un plazo, ¿no? No puede ser siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso significa un sacrificio de recurso financiero ¿para quién? Para aquellos, obviamente, CEOs, en este caso, los directivos, que de una u otra manera son los que se encargan del aspecto estratégico, de la parte de ejecución de esas estrategias y que esa estrategia, pues obviamente será funcional por un plazo determinado. ¿Ok? No puede ser per se, no puede ser que en este caso Kawaii todo el tiempo esté pagando porque tú hagas algo. Si miran que obviamente ha alcanzado buenos niveles de crecimiento y sobre todo un sostenimiento del mercado, pues ella deja de hacerlo. ¿Ok? Entonces mira que esa es una alternativa, por ejemplo. Y todo dependerá del músculo financiero que ella tenga. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede pasar? Que los aspectos de pago pueden ser retributivos en razón a la parte, por ejemplo, de adeptos, ¿cierto? O seguidores o utilitarios, si usted quiere llamarlo, de la aplicación, y que pues obviamente sean más que lo que él paga, por ejemplo, ¿sí? Y que la réplica del voz a voz, por ejemplo, sin necesidad de hacer un esfuerzo en la parte comunicacional, desde el punto de vista publicitario tan alto, simplemente el voz a voz me permite tener, digamos, una réplica y saber de antemano que esos pagos significativamente como inversión, que son los que estoy haciendo, me representen, por ejemplo, en la llegada de mayor gente queriendo utilizar esto sin necesidad, pues obviamente, de haberle pagado, simplemente por referencia de alguien que sí de pronto dentro de esa comunidad lo hizo cuando el momento que se le pagó. ¿Listo? Cosa que, por ejemplo, en este caso Facebook no hace, ¿sí? Instagram tampoco lo hace, Twitter no lo necesita. ¿Ok? Porque prácticamente ellos se ubican dentro de ese grupo de redes sociales en pues espacios y con diferenciales completamente distintivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una red social, en este caso, por ejemplo, como Instagram, sabemos cuál es su diferencial frente a Facebook, por ejemplo, ¿ok? Y cuando comparamos a Instagram versus Twitter, sabemos cuál es el diferencial entre una y otra, qué cumple y quién está ahí, por ejemplo, y por qué está, ¿ok? Y si hablamos una otra pues, red social, por ejemplo, como LinkedIn, ¿cierto? En esta parte, pues entendemos que esta cumple otra función muy diferenciada. Tiene cada quien sus características y podemos mirar la propuesta de valor que tiene cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo quieres llegar al mercado? Pues ahí debes plantear una estrategia, ¿no? En este caso, la estrategia para Facebook es sostenerse, ¿ok? No decaer. Y a veces, pues como todo el mundo dice, ¿no? Una cosa es llegar y otra cosa es estar. ¿Ok? Entonces, en este caso, él lo que quiere es permanecer, estar, pero ha tenido tantas complicaciones que incluso desde el punto de vista legal, ¿cierto? Ha tenido que lidiar con esas complicaciones por la manera estratégica de cómo se trabaja, por ejemplo, la parte de enfoque hacia el mercado de esta red social. Por ejemplo, ¿sí? Las últimas denuncias que tuvo base a una persona que trabajó en el staff, ¿ok? Diciendo que en este caso Facebook, por ejemplo, privilegia más el dinero que recibe, la rentabilidad, ¿cierto? Sobre la parte social. O sea, no es una red que en cierta manera privilegie los aspectos de cuidado social, beneficio público, ¿cierto? Sino que más va a la parte financiera. O sea, no importa lo que publiques, porque eso te llama la atención, ¿ok? Bien sea, por ejemplo, cosas en daño, por ejemplo, al sujeto, a la persona, por ejemplo, problemas que de pronto suceden entre las comunidades, la parte de masificación comunicacional, algún tipo, por ejemplo, de sucesos a nivel internacional donde ha habido, digamos, lesiones o guerras o cosas por ese estilo.
Eso es lo que en cierta manera, como se conoce como amarillismo, eso es lo que de pronto deja que en este caso Facebook se utilice bastante, ¿ok? Únicamente colocando de pronto un breve espacio en el cual no te deja ver de manera directa, sino te dice, si tú quieres ver, por ejemplo, ese tipo de imágenes lesivas, que de una u otra forma pues pueden permear a muchos tipos de sectores dentro de la sociedad, pues hace entender que te está dando la posibilidad de que tú consumas ese contenido, ¿vale? Entonces miran que eso lo sancionan en otros países porque eso no va en razón de lo que se quiere formar como parte importante de las empresas. Recuerden que las empresas como tal deben tener una responsabilidad social, ¿ok? Y por tal hecho, su producto, que es su proyección hacia el mercado, debe cumplir con esa responsabilidad social. ¿Vale? Mal haríamos, por ejemplo, nosotros decir que vamos a generar, por ejemplo, un negocio, hablo de negocio, no de empresa, el cual lesione, por ejemplo, la parte social, pero que es altamente rentable. Por ejemplo, generar, digamos, cocaína para consumo. Eso no es prácticamente una empresa y un negocio legal, es algo ilegal. ¿Ok? Da altos niveles de rentabilidad, sí, pero con un tipo de propuesta de valor que altera todos los comportamientos de carácter de daño desde el punto de vista social. ¿Vale? Entonces recuerden las responsabilidades, ¿no? La parte social, la parte legal, la parte ambiental y la parte económica, que son aspectos que de una u otra forma las empresas deben cumplir. Y pues si su producto hace parte de su génesis, pues su producto debe cumplir con esas responsabilidades. Hoy por hoy, por ejemplo, la parte estratégica premia, ¿no? Exactamente cuando las empresas direccionan mediante su planeación estratégica, por ejemplo, en productos o servicios que son para el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. El mercado les da un dedo arriba, ¿ok? Les dice, bueno, perfecto, te elegimos. ¿Por qué? Porque tú cuidas el medio ambiente. Haces que nosotros no veamos deteriorado todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que de una u otra forma, el día que desaparezcan, nos van a afectar. Entonces, ¿tú estás trabajando por eso? Perfecto. Mano arriba con esa estrategia. ¿Vale? Entonces, miren que estas son cosas diferenciadas, ¿no? Y se vuelven tendencia. Entonces, la producción limpia, ¿ok? Los aspectos de la producción, en este caso sostenible, que se llama también, pues es una tendencia. Y si tú puedes meterte dentro de esos aspectos, porque la parte de lo que es el cuidado al entorno, al medio ambiente, pues obviamente raya en gran importancia, ¿no? Entonces te colocan, por ejemplo, un sello verde al producto y eso te hace que tengas un diferencial frente a tu competencia y que los productos se pongan de pronto en una presentación muy diferenciada en anaqueles, por ejemplo, donde la gente al observar eso compra más del producto. Mira, así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de selección de alternativas tiene que ver con el enfoque, ¿no? De carácter de producto. Entonces, aquí estamos hablando de cosas demasiado rápidas porque pues no nos podemos centrar en ello dado el tiempo, la verdad. Hubiese sido enriquecedor trabajarlo esto de alguna manera. Pero bueno, pues tenemos que hablar del tercero en este caso, ¿no? Selección de los consumidores meta, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de ellos? Porque pues como tal, ¿no? Toda empresa se enfoca básicamente en un mercado objetivo. Dentro de ese mercado objetivo hablamos de mercados a los cuales puede atender. Y dentro de ese mercado que puede atender, pues hablamos de aquellos consumidores meta, con los cuales prácticamente hace proceso de interrelacionamiento. Hoy por hoy, recuerden, las empresas hablan con el mercado. ¿Listo? Ojo con ello, hablan con el mercado. Ya el cliente, consumidor, usuario, ¿ok? Ya no es una persona estática, es una persona dinámica, informada, ¿ok? Y que bajo esas características de comportamiento, lo normal es que comienza a hablar con las organizaciones, a ver qué tanto de lo que prometen cumplen. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, algunas organizaciones se declaran de manera abierta, por ejemplo, ¿sí? No dicen cosas que verdaderamente no pueden cumplir. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la mentira, pues obviamente es sancionada. Hoy por hoy, los elementos comunicacionales que tenemos de carácter masivo hacen que eso se dé, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esa réplica y ese proceso que obviamente va a haber del voz a voz, ¿cierto? Incluso la viralización, si usted quiere llamarlo así, de ese tipo de comunicaciones, pues puede perfectamente sacar una empresa del mercado. ¿Listo? Entonces, aquí tiene que haber una conciencia desde la parte propia de cómo hacer las estrategias y la planeación estratégica para poder hacer que el producto o servicio, como propuesta de valor, cumpla en razón de lo que verdaderamente la empresa quiere proyectar. No con mentiras, porque eso se va a sancionar, ¿sí? Sino bien desde el punto de vista propio de los entes legales, sí por el mercado, porque el mercado simplemente te va a dejar de comprar. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, esto pasa, pues obviamente, por tener que hablar con esos competidores meta, ¿no? O sea, con esos consumidores
en los cuales también están presentes ahí, y que de una u otra forma se encuentra esa sinergia, ¿no? Porque muchas veces los consumidores no son solamente de uno, sino también los competidores entran ahí. Por eso hablamos de la elección de competidores meta también, ¿ok? ¿Quién son exactamente las personas o los agentes económicos con los cuales yo interrelaciono? ¿Ok? Para poder entender que si necesitamos habitar dentro de ese mercado, pues obviamente, entre comillas, no nos hagamos tan duro, no nos hagamos pasito para poder hacer que las cosas obviamente se den para todos. ¿Listo? Entonces, en este caso, hay situaciones que desde el punto de vista estratégico uno tiene que saber de antemano si uno puede aliarse, por ejemplo, con los competidores para poder hacer procesos de atención de mejor manera, por ejemplo, a un tipo de cliente en especial. ¿Ok? En esa forma, pues obviamente permite, ¿no? Complementar incluso la cadena de valor. ¿Sí? Entonces, este tipo de aspectos, pues hay que entenderlo, ¿no? De manera estratégica para poder generar, digamos, un producto o servicio. ¿Listo? Tenemos la formulación de la estrategia básica. ¿Por qué hablamos de la estrategia básica? Porque eso va a dar prácticamente el trasfondo para poder hacer todos los procesos de ahí en adelante. ¿Ok? Tiene que haber una base. Y esa base es la que va a dar soporte. ¿Para qué? Para poder trabajar ya los planes operativos y obviamente la ejecución. ¿Listo? Hablamos de la descripción de la mezcla de marketing, de soporte. ¿Y por qué hablamos de la mezcla de marketing? Porque si el producto está inmerso ahí, el producto no se mueve solo. Ese le va a seguir una variable que se llama precio, porque de una u otra forma es dinero que se ha puesto exactamente para poder lograr el producto o servicio como propuesta de valor, volverlo a repetir, ¿sí? Y que en eso hay una inversión y que ha representado un costo. Entonces, por tal hecho, pues obviamente yo necesito ponerle una asignación de representación monetaria a ese valor, ¿ok? Que se llama precio, y que ese precio pues obviamente va a establecer, digamos, de que el producto se venda o no, de que sea competitivo o no. ¿En qué? No en las variables propias del producto en sí mismas, atributos de carácter tangible o intangible y valores agregados que uno le ponga, no, ¿cierto? En ese tipo de costo-beneficio que evalúa exactamente el mercado para saber de antemano que lo que yo estoy dando en sacrificio monetario, pues me retribuye en beneficios, ¿ok? Haciéndome sentir feliz, placenteramente bien, ¿ok? Que se llama la experiencia del consumidor o cliente, y que yo quiera repetir esa experiencia. Así de sencillo. Entonces tiene que tener soporte de una P que se llama precio. Tiene que tener un soporte de una P que se llama plaza. ¿Por qué? Porque el producto por sí solo no se mueve. Necesita la ayuda. Si bien de carácter propio dentro de la organización, ¿ok? Como staff propio, ¿sí? Esto quiere decir que ya tiene su canal, o que si no es así, que por aspectos de carácter financiero, pues necesitamos buscar a alguien que nos ayude con esto, porque no podemos meterlo dentro de toda la parte corporativa, ese tipo de soporte, pues obviamente tenemos que trabajar de manera aliada, ¿no? ¿Por qué? Con empresas que cumplan en ese servicio. ¿Ok? De tal forma que esto va a permitir que desde la parte de la plaza o la distribución, el producto llegue en los condicionamientos en razón, pues obviamente, a tiempo, cantidad, calidad, costo, ¿ok? Y sobre todo gusto y preferencia en este caso si es para clientes individuales, ¿no? ¿Vale? Entonces, el ejemplo que yo les he dado siempre, ¿de qué hago con tener un pollo exquisito, ¿cierto? Como el que de pronto trabaja, digamos, una empresa como Mr. Pollo, si cuando se lo doy, por ejemplo, a la parte de entregas a domicilio, pues el pollo llega, digamos, sin dos o tres presas, pues no sirve de nada, ¿sí? Le van a echar culpa, pues obviamente, ¿a quién? A la marca, no al distribuidor, no al que cumplió la parte del canal de entrega, nada que ver, ¿listo? Entonces tenemos que tener ese soporte. Y la manera comunicacional, que es la otra P, donde haces el proceso de acercamiento previa, durante y después, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la parte del producto, ¿cierto? Previa, pues cuando hablamos del producto, digamos la parte promocional. Durante, cuando el producto está en el mercado y existe y como tal, y la gente lo toca, lo palpa, lo siente, ¿ok? Y posterior a ello, porque en cierta manera se necesita preguntarle, por ejemplo, desde el punto de vista de la información, qué ha sido la experiencia de valor con esto, ¿vale? Si le gustó o no le gustó, por ejemplo, simplemente es eso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido podemos hacer repetitivo este tipo de trabajo. Todo ese proceso que miran ahí, pues obviamente tiene que ver con el servicio que va a prestar la organización fundamental en su producto, ¿cierto? Para poder hacer que este tipo de experiencia de valor pues sea representativamente bueno para un cliente consumidor. ¿Eso es estrategia? Claro que sí. Entonces tenemos que tener esa mezcla de soporte, ¿no? Y la descripción de programas funcionales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la estrategia tiene que llevarse a la acción y contar.
¿Listo? En ese sentido tenemos que hablar que esto obviamente va a importar mucho, ¿no? Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la formulación estratégica en la parte de esta variable producto. Entonces, ¿qué debe tener una estrategia de producto? Entonces, estamos hablando de objetivos, ¿ok? Y de la selección alternativa de estrategias. Entonces, los objetivos y la estrategia, ¿ok? Objetivo como el punto focal y la estrategia como el camino a seguir para poder llegar allá. Entonces, ¿qué es lo que va a brindar eso? Pues aquí, como lo mira la diapositiva, brinda la orientación, ¿no? El direccionamiento estratégico. ¿Por dónde yo agarro para ir, pues obviamente, a cumplir ese objetivo? ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues orientar a productos y servicios hacia el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llevarlo? ¿Sí? Entonces, en este caso, el gerente del de producto no puede ser ajeno, ¿no? A toda la planeación estratégica que se desarrolla en la organización y los objetivos estratégicos corporativos que quiere lograr ella. ¿Ok? Mal haríamos, por ejemplo, en tratar de tener, digamos, un tipo de producto que en cierta manera no cumpla con ese tipo de especificaciones, ¿vale? ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando nosotros, desde el punto de vista funcional, como por ejemplo EPS, prometemos muchas cosas y resulta que nuestro servicio no es nada de lo que estamos prometiendo, pues no estamos haciendo una orientación del producto hacia el mercado. Le estamos mintiendo y que de una u otra forma esas mentiras de un día para mañana se van a notar, ¿ok? Y eso hará que tú te conviertas en crítico de esa propuesta de valor, más no adepto a ella. En tanto, si es todo lo contrario, si esa orientación es específica, en los mejores condicionamientos, basado pues obviamente en un proceso en el cual el cliente consumidor pueda observar o detectar todas esas bondades que en cierta manera nosotros le declaramos desde el punto de vista comunicacional y que se va a materializar en el producto como tal, y que el momento que lo compra, él vive esa experiencia, pues estamos diciendo que estamos cumpliendo, ¿no? Con ese tipo de promesa, ¿ok? Lo cual, pues, en cierta manera va a permitir una repetición del proceso. Mire, así de sencillo. ¿Quién no quiere volver a repetir las buenas experiencias? Eso es más que lógico que sí, ¿vale? Es más, recomienda esa experiencia. Entonces, miren que aquí se debe trabajar en eso, ¿no? ¿Ok? Por ende, pues eso nos lleva a que hagamos un proceso analítico, ¿no? De qué tenemos, qué no tenemos, qué hay en el ambiente, pues y qué de pronto dentro del ambiente nos va a perjudicar o nos va a ofrecer una oportunidad. También nos enmarcará definir los recursos, ¿no? ¿Ok? Y las acciones que debemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta, obviamente, ese aspecto tan importante que tratamos al comenzar este proceso estratégico que tiene que ver con la satisfacción de clientes, internos y externos. ¿Ok? ¿Por qué los internos? Porque son parte dentro del proceso también y tienen su parte dentro del proceso de satisfacción. ¿A qué me refiero con esto? Pues, ¿quién no le gustaría trabajar, digamos, en una empresa que cumple de buena manera y que fruto a todas las ventas que se ha desarrollado porque la promesa de valor se cumple en el mercado y eso se vuelve tan repetitivo que tiene tantas ganancias que en cierta manera lo premian, por ejemplo, aumentando el salario? ¿Esa satisfacción para un cliente interno? Sí. ¿A quién? Al trabajador. ¿Cierto? Existen procesos de carácter promocional, por ejemplo, aumento de salarios, el ascenso, por ejemplo, en rango jerárquico, etcétera. Eso es parte de satisfacción interna. Entonces, tiene que pensarse en el cliente interno y externo a la vez. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A esta variable producto. Porque al final de cuentas, pues la que contextualiza todo el accionar de la empresa y la que, en cierta manera, comunica, pues, en contacto físico, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que es la experiencia con el cliente consumidor para saber en tema qué es lo que la empresa está hablando. Por eso era interesante hablar de marca ahí, ¿no? ¿Ok? Y si eso pues quiere vivir el interno, pues más el externo, ¿no? Por eso uno se da cuenta que cuando, en este caso hablamos de marcas o de productos, pues a veces la gente saca pecho, ¿no? Cuando miran que en cierta forma representan a una organización que de una u otra forma cumple con esa labor, ¿no? ¿Ok? De poder hacer la materialización de toda esa parte de formulación estratégica representada en productos y servicios y que de una u otra forma el cliente externo percibe y se siente tan feliz que incluso agradece a ese cliente interno. Entonces saca pecho por ello, ¿ok? Entonces cuando tú te conviertes, por ejemplo, en un colaborador dentro de un staff de una empresa o de una marca reconocida, pues obviamente eso te da un goodwill a ti, ¿no? Como persona, ¿vale? Esto dentro de las ramas jerárquicas, por ejemplo, que miramos de lo de Maslow, ¿cierto? En la parte de reconocimiento. ¿Quién no le gusta eso? Entonces, de eso se debe trabajar, ¿no? Por eso es que aquí el gerente de producto tiene que entender eso. ¿Listo? Cuando hablamos de la parte 3 y 4 y 5, donde habla de la selección de consumidores meta,
de la elección de competidores meta y de la formulación estratégica, estamos hablando de la estrategia de marketing mix. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver con la estrategia de marketing mix? Pues en esta parte es sencillo, ¿no? Es cómo construimos esa propuesta de valor. ¿Sí? Cuando tú le pones un producto, le pones un precio, le pones una plaza, le pones una promoción, le pones preventa, le pones postventa, ese es el paquete que tú vendes. ¿Ok? Que es el paquete muy diferente de la empresa A, B, C, D, E y F. En esta parte, el producto cuenta como variable interesante para ello, claro, porque hace parte del mix de mercado. ¿Ok? ¿Qué hacemos con tener un buen precio? Una buena distribución. Y podemos matarnos haciendo unos aspectos de carácter comunicacional espectaculares. Perdonen que les diga si el producto prácticamente es un fiasco. Pues eso prácticamente el mercado lo detecta. Sencillo. Entonces, la congruencia debe ser que esos valores, por ejemplo, en este caso, que si son bastante altos, ¿cierto? Se sigan manteniendo durante todos esos aspectos. Por eso es interesante entender que todo el proceso estratégico tiene que tener en cuenta la manera de cómo el gerente de producto debe administrarlo, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que aparece acá, ¿no? La diferenciación de producto como propuesta de valor. Diferenciación del producto como propuesta de valor. Entonces, no todas las empresas hacen las cosas de la misma manera. ¿Sí? Entonces, como lo hace Apple, no lo hace Samsung. ¿Listo? Si no, pues no valdría la pena en comprar o estar interesado en comprar más un iPhone, ¿cierto? Que un Samsung de cualquiera de las referencias. ¿Vale? Entonces, si ustedes miran ahí, pues la manera de cómo trabaja estratégicamente Samsung es otro tipo, ¿cierto? De trabajo al como lo hace de pronto Apple. ¿Ok? O como lo hace Xiaomi, por ejemplo, que es lo que damos en ejemplos el día de ayer. ¿Sí? Miren las estrategias que utilizan, ¿no? En relación al producto. ¿Ok? Entonces, en este campo, pues, hablamos acerca de que esto, si se logra así de buena manera, en poder trabajar la selección de consumidores meta, la elección de competidores meta, la formulación estratégica, tratando de enfocar bien el mix de mercado para hacer una diferenciación, pues lo que logramos es posicionamiento. ¿Ok? Segundo, la imagen. Y tercero, reputación. Entonces, dígame, ¿quién le quita la reputación a las marcas líderes en el mercado hoy por hoy? Difícilmente. Es más, tanto así que desde el punto de vista, si quiere llamarlo corporativo, genéticamente, ¿cierto? Ese ya prácticamente viene a ser un diferencial propio en el cual ni siquiera necesita hacer el producto, únicamente vivir de la marca. ¿Correcto? Y casos hemos mirado de esto. Entonces, ahí están los aspectos que se deben tener en cuenta, ¿no? Desde ese enfoque, ¿vale? Entonces, aquí, quiera o no, pues se debe tener que hablar, ¿no? De esa estrategia de producto, ¿no? Cuando hablamos del aspecto 6 y 7, de lo que es con la descripción de la mezcla de marketing de soporte y la descripción de programas funcionales de soporte, pues estamos hablando de la implementación de la estrategia. Aquí la pauta siempre es esta, ¿no? A veces la parte direccional o la gerencia y de pronto la parte corporativa es muy buena en la parte de planeación, pero muy flojos en la parte de ejecución. ¿Ok? ¿Qué conlleva la parte de planeación? Pues la parte diagnóstica y la parte de la formulación, ¿no? ¿Ok? Son dos aspectos de carácter estático, que eso yo los hago en papel y se pueden quedar ahí, ¿vale? ¿Dónde se configura esto? En la parte real, pues en la parte ejecutiva, o sea, cuando se lleva la acción, ¿ok? Y además dentro de la acción se hacen procesos de trabajo, obviamente, de control, ¿cierto? De monitoreo, si usted quiere, para saber de antemano y darle, obviamente, ese curso que va enfocado hacia los objetivos corporativos que se requieren. ¿Ok? Cuando se desfasa, pues tratar de encauzar, ¿no? ¿Ok? Para poder, obviamente, ir hacia el punto objetivo. Y esto, pues, en cierta manera, es normal entenderlo cuando se hace un proceso de planeación. ¿Ok? Y los procesos de planeación estratégico, pues, en la parte de marketing sí que son más, y sobre todo en la parte de producto, entonces, como variable que estamos tratando. Recuerden ustedes, ¿no? Que es muy claro cuando se habla acerca de la planeación estratégica, que dice que cuando usted no planea, ¿ok? Difícilmente organiza, ¿ok? Y si no organiza, difícilmente ejecuta. Y si difícilmente ejecuta, difícilmente va a poder medir. Entonces, miren, cuando no hay nada de eso, pues obviamente, ¿sí? Las empresas de servicios o de productos, pues se van al garete, ¿no? Quedan como una veleta, pues al viento, yendo para cada lado, para donde va el viento, pues va la empresa. ¿Ok? Ese tipo de embate no puede ser. Por eso es que cuando hay un proceso de planeación estratégica específica, pues incluso las empresas cuando logran ese cambio, implementan una estrategia muy diferenciada y logran poderlo llevar, digamos, en planes operativos, metas, tácticas,
¿cierto? En la manera de qué, cómo, cuándo, dónde y quién debe hacer las cosas, pues obviamente incluso dentro de eso se vuelve en tendencia dentro del mercado o un direccionamiento específico de cómo entender que esa empresa está logrando el éxito gracias a todo ese proceso. ¿Ok? Miren la película de Steve Jobs, si ustedes quieren, para que se den cuenta que esto será así. ¿Ok? El enfoque que ellos tienen. ¿Ok? Cuando un enfoque de un CEO en este caso, ¿sí? Busca traslapar sus deseos desde el punto de vista personal, la parte corporativa se complican un poco. ¿Por qué? Porque a veces la parte corporativa no comulga con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, ya cuando las cosas crecen, por ejemplo, hay gente que interesada en que le gusta estar dentro del negocio, invierte en él y él tiene otros intereses muy diferentes a los intereses lúdicos o de carácter humano que puede tener, por ejemplo, el gerente, ¿sí? En este caso es lo que le pasó, pues obviamente, si miramos la película de Steve Jobs en cuanto a la parte de la empresa del manejo Apple, cuando Apple creció ya, ¿listo? Él era muy desde el punto de vista humano para poder trabajar cosas que él tenía en su deseo y poderlo llevar al mercado, ¿cierto? Hacer entender que los productos, que por ejemplo, en cierta manera, que eran productos de carácter muy complejos, demasiado robustos para el público en general, él quería materializar eso hacia la parte baja de la gente del común, ¿ok? Pero pues miren que eso le llevó a tener contrapiés y contraposiciones, pues, en el punto de vista de lo que tiene que ver como parte dentro del estado organizacional, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí miramos un caso. Caso contrario, por ejemplo, lo que le pasó a Henry Ford, ¿no? Cuando tomó, digamos, un vehículo que desde una manera era algo utilitario, una máquina que únicamente de pronto tenía acceso los más ricos del mundo, pues en su momento, él quiso hacer procesos, obviamente, de modificación estratégica en la implementación, obviamente, de planes operativos, utilizando, pues, obviamente, a la gente de manera diferenciada en una secuenciación, por ejemplo, desde el punto de vista productivo, haciendo que cada persona se perfeccione dentro de cada etapa, ¿cierto? No todo el mundo haga de todo, sino cada quien se especialice y hacer procesos de fabricación en línea, que se conoce, pues pudo hacer que ese tipo de producto que se llama vehículo o carro, ¿cierto? O coche, como quieras tú llamarle, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Se va a bajar prácticamente de precio. ¿Por qué? Porque la estandarización permite tener, digamos, procesos a escala y eso hace que los costos básicamente mejoren y que tú puedas eso trasladar, digamos, de la variable producto a la variable precio. ¿Ok? Pero siempre y cuando tú puedas cumplir con la parte de materialización de esa estrategia, ¿no? Hoy prácticamente no tenemos la posibilidad de utilizar vehículos si eso no hubiese sucedido. ¿Listo? Lo mismo pasó con los teléfonos móviles. La masificación de la telefonía, básicamente tanto del servicio como de los aparatos, pues ha hecho posible gracias a esa parte tan importante de entender que cuando hay planes estratégicos de poder querer masificar esto y que se trabaja, por ejemplo, de economías a escala, pues obviamente eso permite hacer que un teléfono móvil que en los años 70 pues era completamente robusto, incluso difícil de transportar y tan caro en los procesos de utilización como la parte de hacer una llamada de un lado hacia otro, pues hoy prácticamente se te convierta, digamos, en un artículo utilitario, ¿cierto? Que lo llevas en tu bolsillo y que perfectamente puedes utilizarlo en cualquier modo que tú quieras, voz o datos, mira, ¿ok? Y con niveles de precios asequibles. Tanto así que si no necesitas una robustez, puedes ir a la versión más básica y puedes tener acceso directamente a móvil, cosa que difícilmente sucedía de pronto en los años 70, 80, incluso hasta 90. ¿Ok? Entonces, eso se traduce en una estrategia, en una propuesta de valor y en una acción específica, ¿no? Para todos los días. ¿Ok? Para todos los días. Entonces, esto implica que el gerente de producto esté pensando siempre en eso, ¿no? ¿Ok? En cómo estar atendiendo ese tipo de contextos que suceden en el mercado, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando donde yo estoy cohabitando con los demás? O si intento ingresar, pues a saber de antemano cómo se está dando esa dinámica dentro de ese mercado en especial y poder obviamente hacer la parte estratégica en cuestión a esta variable producto y poder configurarme con esa variable en función de los objetivos corporativos que se quieren, ¿no? ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí miran ustedes exactamente las alternativas estratégicas que se tienen, ¿no? Digamos de manera más conocida a nivel general, ¿sí? En la parte de esta variable de producto, ¿sí? Casi la mayoría están relacionadas en cuestión a la parte de lo que es utilidades a largo plazo. ¿Por qué? Por una sencilla razón, cuando uno tiene pues, una empresa y esa empresa genera un producto o servicio, uno espera que únicamente ese producto o servicio sea para el día. Uno espera que sea repetitivo.
¿Esto qué quiere decir? Le apunta a largo plazo, ¿ok? Que no venda solamente una vez, sino 2, 3, 4 y así sucesivamente, y que siga replicando esas ventas, ¿ok? ¿Para poder qué? Seguir produciendo y seguir atendiendo, y seguir presentando esa propuesta de valor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues una empresa siempre se piensa como proyecto de largo plazo, no de corto plazo, ¿vale? Eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, en esa propuesta de valor hay que entender que uno diferencia, por ejemplo, a una empresa de un negocio. Un negocio sí puede ser, digamos, una propuesta de valor del día y tú te desapareces. Y perfectamente, si fue bien o mal, pues tú harás el análisis al final de cuentas, ¿no? Pero las empresas no son así. Por eso las empresas tienen ya unas responsabilidades que les acabo de nombrar, ¿no? La legal, la económica, la social, la ambiental, ¿ok? Que son aspectos de difícil disolución y que en cierta manera, por ejemplo, implica, digamos, también costos en el proceso de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la parte legal. El disolver una empresa es complicado, ¿ok? No es tan fácil tanto construirla desde el punto de vista de papel legal como disolverla, ¿ok? Porque necesita otro tipo de atenciones muy diferentes. Entonces, uno le apunta, ¿no? Con ese propósito, digamos, a largo plazo, ¿sí? A que se reproduzca el proceso productivo en razón, pues, de generar ese producto o servicio y que ese, pues, obviamente siga teniendo cada vez más y más y más y más. Hasta el momento, pues, que llegará que de pronto el mercado diga, no, no, ya no quiero. Entonces ahí, pues, se pone en calzas prietas, pues, obviamente, a toda esa estructura de largo plazo, ¿no? Que se llama empresa. ¿El gerente de producto tiene que pensar en eso? Sí, ¿ok? Más a largo plazo que en el corto, pues, ¿sí? Porque nadie hace productos para el día de, únicamente del mes, ¿sí? Sino para más allá. Tanto así que, para poderlo analizar, pues cada año se cierra, ¿no? Ese ciclo, ¿sí? Entonces ustedes miran que, por ejemplo, aparecen las empresas cerrado por inventario, porque tiene que ser procesos de inventariaje, porque tiene que ser procesos de analítica, presentación de resultados, etcétera, porque ya se cierra el año, entre comillas, contable, ¿ok? Y hay que presentar ante las directivas, los socios y demás, pues cuál fue el resultado del ejercicio que se hizo con esa propuesta de valor que tenemos en el mercado. O ese grupo de propuestas de valor, que se llama portafolio, ¿vale? Entonces aquí, en ese toma dos frentes, ¿no? Crecimiento de ventas o de participación en el mercado, o la parte de la eficiencia de utilidades a corto plazo. ¿Tú qué prefieres? ¿El corto o el largo? Pues el largo, pues es normal entender que entre más yo pierdo en el mercado, mejor, ¿no? Pero una cosa es ir por la rentabilidad y otra cosa es ir por las utilidades, ¿vale? Una cosa es ir por la rentabilidad y otra cosa es ir por las utilidades. ¿Ok? ¿Qué pasa con la parte de crecimiento de ventas o de participación en el mercado? Cuando hablamos de crecimiento de ventas, pues esto la única forma es, para crecer en ventas, es vender más, ¿no? ¿Más qué? Más propuestas de valor, que se llaman productos o servicios. Vender más productos o más servicio. Que para poderlo lograr, pues necesita inversión, jóvenes. ¿Listo? Necesita invertirse. ¿En qué cosas? Por ejemplo, si yo necesito, pues vender más, tengo que tener más unidades. Y para eso tengo que comprar más materia prima, más insumos, ¿cierto? Más recursos, más servicios, etcétera, para poderlos meter dentro del proceso de abastecimiento y que eso se logre, ¿no? Lo cual implica poner más dinero, ¿vale? Desde el punto de vista financiero. Por tal hecho, si yo quiero crecer en ventas, pues necesito producir más, ¿cierto? Esa es una de las formas, ¿ok? ¿Vale? O si necesito incrementar, por ejemplo, la participación en el mercado, ¿cierto? Que significa que ir por más cantidad de individuos, eso me implica también generar mayor cantidad de unidades. Por eso, en ese sentido, cuando el gerente, en este caso, de producto, piensa en ello, pues debe hablar de estrategias, en este caso, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo del mercado o la penetración en el mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden la matriz de Anson, ¿ok? Una cosa es tener nuevos segmentos y otra cosa es tener a clientes actuales. Una cosa es convertir, digamos, a no usuarios y otra es convertir a clientes de la competencia. ¿Listo? Lo cual, pues, obviamente va a invitar que incluso en razón de esa configuración, yo tenga que desarrollar nuevos productos. Y el desarrollar nuevos productos significa inversión. ¿Listo? Pero le estoy apuntando a largo plazo, en este caso. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque eso, pues, obviamente implica procesos de querer reestructurar ese proceso y de seguir invirtiendo cada vez más, ¿no? Dentro de ese campo. Entonces, cuando una empresa crece, pues necesita mayor inversión para atender, digamos, a la mayor cantidad de público o clientes que se encuentran en el mercado. ¿Haciendo qué? Que el producto que yo estoy dando o el servicio que estoy ofreciendo, ¿ok? En todos sus atributos no cambie, ¿sí? Porque difícil sería, por ejemplo, si tomamos el ejemplo así de sencillito, de generar empanadas,
Si yo cuando hago 20 empanadas las hago con una calidad espectacular, pero cuando me piden 100 ya de mejora el producto. O sea que el que probó en primera instancia de los 20 vuelve a probar dentro de los 100, resulta que no es lo mismo. Pues hay una decepción en ello, ¿no? Entonces tiene que pensarse en eso. ¿Listo? Entonces ahí de pronto tenemos que gestionar muchas cosas, por ejemplo, esa parte que tiene que ver con los aspectos de la cadena de valor, ¿no? ¿Ok? Porque el hecho de, por ejemplo, de penetrar un mercado, a veces resulta muchos aspectos desde el punto de vista financiero, por ejemplo, para la parte de lo que es comunicación, los aspectos publicitarios, aspectos relacionados con la manera de cómo de pronto la competencia está haciendo ese tipo de trabajo y de pronto nosotros lo tenemos que comprarlo, ¿sí? Entonces, esto implica, ¿no?, entender eso. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pues esa propuesta de valor que nosotros tenemos se configure y se pueda llevar. ¿Listo? Versus pues lo que aparece en el otro lado, ¿no?, que es la eficiencia, las utilidades y el corto plazo. ¿Ok? ¿Qué pues quiero hacer? Rentable. Pues si quiero ser rentable, tengo que disminuir cosas. ¿Ok? ¿Apuntarle a qué? Por ejemplo, ¿sí? A disminuir insumos, costos, gastos. ¿Ok? O pues concentrarme en aquellos productos únicamente o propuesta de valor en servicio o producto que ciertamente me dan mayor beneficio, ¿no? Es decir, dentro del portafolio, aquellos productos que de cierta manera me dan mayor beneficio en la parte de lo que tiene que ver con el precio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí va a trabajar, digamos, un proceso también de, de resultados para la organización que en cierta manera a veces pueden poner en peligro, ¿no?, el largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú sacrificas, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de tu parte financiera, ¿sí? El largo plazo por el corto, por tener rentabilidad, dejas de pronto de trabajar en la parte de inversión. Lo que empiezas a hacer es a recortar, por ejemplo, a tratar de quitar personal, a la parte, por ejemplo, de bajarle a la calidad de materias primas, a los aspectos, por ejemplo, de minimizar los impactos, por ejemplo, la parte de lo que tiene que ver con gastos en ventas, cosas de estilo, que te puede llevar a tener buenas utilidades, claro que sí, pero que en cierta manera puede ir en detrimento, por ejemplo, de tu propuesta de valor. Sí, en este caso, por ejemplo, digamos, despedimos al personal, por ejemplo, de ventas que atendía de buena manera y resulta que dejamos 2 o 3 atendiendo todo el mercado que necesitamos, pues obviamente no se va a poder dar abasto a eso. Es un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Y eso comienza a ver en detrimento, por ejemplo, la prestación del servicio. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Ok? Por ello, pues obviamente, ¿sí? Este tipo de aspectos de toma de decisión desde el punto de vista corporativo, para la parte de lo que es la gerencia, como tal, pues se debe tener en cuenta al final de todo es para la parte de decisión estratégica, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, por eso aquí lo concentramos en esto, ¿no? Selección de opciones estratégicas, ¿sí? Los dos objetivos que suelen fijarse a un producto o servicio son el crecimiento de ingreso por ventas o de participación en el mercado o la rentabilidad. ¿Qué escojo? ¿Ok? Entonces, difícilmente las dos se pueden tener al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Por una sencilla razón. O porque eres rentable o porque eres líquido. Así de sencillo. Estos son términos financieros. Entonces, si uno quiere tener liquidez, ¿sí? En pocas palabras, ingreso por cantidad de ventas, ¿cierto? O porque de pronto tienes más cantidad de compradores, ¿sí? Entonces tú tienes que entender que no muchas veces puede ser rentable en ello. ¿Por qué? Porque tienes que hacer procesos de inversión. ¿Listo? Entonces, ¿la rentabilidad cómo se obtiene? Pues es la relación básicamente entre ¿qué? Entre las utilidades versus la inversión, ¿no? ¿Ok? Es una tasa de rentabilidad, ¿vale? Cuando tú haces eso, pues entiendes muy bien que estás sacrificando, ¿cierto? Cosas del corto plazo, ¿cierto? Para tener largo plazo. ¿Por qué? Porque pues obviamente el invertir, ¿cierto? Y el esperar que eso dé resultado, pues hay que esperar, ¿no? Eso no se da de manera inmediata, ¿ok? Entonces les pongo un ejemplo. Si tú inviertes, por ejemplo, digamos, en un tipo de servicio como un servicio de restaurante para generar unos platos específicos y que tú llegas obviamente al sector, por ejemplo, de restaurantes de la ciudad con esa propuesta de valor, pues tú tienes que hacer inversiones, por ejemplo, ¿en qué cosas? En el local, por ejemplo, ¿cierto? Dos, en la parte, por ejemplo, desde el punto de vista de decoración del local, ¿sí? Tres, en la parte de mesas, por ejemplo. Cuatro, en la parte de lo que tiene que ver con aspectos de lo que es la puesta en escena del el restaurante como tal, ¿cierto? En la parte de personal, ¿sí? Materias primas, insumos para generar los platos que tú tienes en una carta, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, inviertes en todo eso como propuesta de valor y lo comunicas de manera previa,
¿cierto? Al mercado, por ejemplo, que puede ser la parte promocional, también necesitas invertir en ello, sin ver vendido ninguna unidad, pues entonces tienes que saber de antemano que cuando abras, tiene que haber alguien que consuma eso, porque si no, pues pare de contar. Por más espectacular que sea la información, por más chévere que sea el restaurante, por más espectacular que sea el personal, por mejores que cosas que tengas de pronto dentro de tu stock de inventario para generar los platos, por ejemplo, que puede ser materias primas, insumos y demás, pues si nadie entra, pues sencillamente no vale. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que esa inversión debe recuperarse. ¿Ok? ¿Y cuándo se va a recuperar? Pues hay que darle un tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que darle un plazo perentorio a eso. Por eso es que aquí hablamos, ¿no? Que rara vez es posible optimizar a ambos al mismo tiempo durante el lazo de un plan anual de marketing. ¿Ok? Entonces, ¿qué eso resulta? Pues para incrementar el ingreso se debe aumentar las ventas. Es más que lógico, ¿no? Lo cual requiere inversión en promoción y canales de distribución, por ejemplo. Estamos hablando de cosas que se necesitan. Y para aumentar la participación se deberá sacrificar margen de utilidad por precios bajos de introducción. Claro que es así. Entonces, si yo quiero entrar a un mercado, penetrarlo, ¿cierto? Participar dentro de ese mercado, pues yo no puedo llegar, digamos, queriendo ganar lo que de pronto la competencia en este momento está ganando. Tengo que llegar con un precio diferencial que me permita penetrar ese mercado, entrar a participar, ¿cierto? Sostenerme y luego nivelarme en precio. ¿Y eso me lleva tiempo? Claro que sí. ¿Ok? Entonces ahí tiene que ver con esta parte de precios bajos de introducción. ¿Y eso tiene que ver con el producto? Claro que sí. Aquí el problema, ¿cierto? Es saber de antemano cómo lo entiende el mercado, ¿sí? Porque si el producto, por ejemplo, tiene unas características muy específicas en razón a su parte tangible e intangible, ¿cierto? Que dan una noción como de ser, digamos, demasiado especializados, pues a veces el trabajar la variable precio tiene complicaciones, ¿no? El ejemplo fácil, pues yo no puedo poder decir que voy a penetrar el mercado colombiano, por ejemplo, con vehículos Ferrari a bajo precio. Difícil, ¿sí? Pues no sería una propuesta lógica, ¿no? Para eso, ¿ok? Pero pues obviamente, en este ejemplo, si ustedes miran, pues para los vehículos Ferrari o de alta gama, pues obviamente ellos tienen un mercado, nichos de mercado muy específicos. Tanto así, por ejemplo, que ellos lo que hacen, en este caso, por ejemplo, la empresa Ferrari, que lleva años de año generando vehículos, pues ellos no venden en cantidad, obviamente, de participación de mercado masiva, como lo hace Toyota, lo hace Mazda, o como lo hace Mitsubishi, o como lo hace de pronto Chevrolet, o cualquiera de ellos. No, ese no es el mercado de Ferrari. ¿Okay? El mercado de Ferrari es otro, y podemos hablar incluso de nicho de mercado. Un mercado muy especializado, donde incluso la parte de la creación de esa propuesta de valor es significativamente tan diferenciada que hay cosas que se hacen a mano, ¿sí? Lo cual, pues obviamente valora y que incluso son únicos dentro de esa parte de producción de ese tipo de propuesta de valor, llámese el Ferrari que sea, ¿sí? Esto es entender que por eso paga la gente y que en cierta manera hace pedidos previos para poder generar esas unidades, ¿ok? De tal forma que el año está comprometido, si quiere usted ponerlo para esta empresa Ferrari, ¿ok? Porque alguno quiere exactamente ese tipo de modelo con un tipo de aplicaciones muy diferentes en la parte, por ejemplo, de cojinería, de pronto de color, de pronto de funcionalidades, etcétera, muy personalizado. Cosa que desde el punto de vista comercial, por ejemplo, a Mazda, a Chevrolet, a Nissan, ¿cierto? En la parte de vehículos no les interesa. Así sean vehículos de alta gama tampoco, ¿sí? No llegan a ese tope. Entonces hay que entender muy bien eso, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación? Pues al final de cuentas, en estos dos casos, bien sea por ingresos o ventas o por participación en el mercado, se llegará a tasas de rentabilidad más bajas en el largo plazo. ¿Sí? Más bajas. ¿Por qué? Porque hay que hacer inversión. ¿Listo? Hay que invertir. Entonces, cuando tú aumentas la inversión, ¿cierto? Y tienes las mismas utilidades, pues la tasa de rentabilidad baja. Más que lógico. Entonces, un ejemplo, tienes 100 de inversión y por esa parte la utilidad es 10, tienes exactamente el 10%, ¿ok? Pero si tienes exactamente en este caso, ¿cierto? Mayor inversión, por ejemplo, 200, y sigue ganando los mismos 10, pues ya cambia la tasa, ¿listo? Es muy diferente, ¿vale? Como para ponerlo en ese contexto. Entonces, aquí hablamos de crecimiento de ingresos por ventas o participación de mercado. Entonces, esta estrategia de desarrollo de mercados, por ejemplo, ahí trabaja eso. ¿Ok? Cuando yo necesito crecer en ingreso por ventas o hablar de participar en el mercado referente al producto, pues la estrategia es desarrollar mercados. ¿Ok? ¿A dónde vamos? A dirigirnos a aquellos que no compran el producto. ¿Dónde están?
Pues obviamente en un lugar donde nosotros hemos detectado y queremos obviamente hacer el esfuerzo para poder obviamente adquirir esos clientes, por lo cual nos invita a ¿qué? A hacer inversión. ¿Listo? Entonces, ¿el gerente de producto debe entender eso? Claro que sí. ¿Ok? El producto en sí mismo ya es una inversión. Ahora sí, como queremos, obviamente, tenerlo dentro de esa parte de ese mercado al cual nos dirigimos, que obviamente es un mercado al cual queremos ingresar, ¿cierto? Trabajarlo, si usted quiere, para poderlo desarrollar, como dice acá, pues necesitamos hacer inversión, ¿no? ¿Ok? Tenemos que hacer un esfuerzo para poder adquirir esos clientes, para poder explotar ese potencial que está ahí y que de una manera u otra, pues la competencia no ha querido, ¿ok? Entonces aparecen cosas muy específicas para ello, ¿no? Y la otra, pues, es penetrar a otros mercados, ¿no? O mercados con los que usted de pronto tiene que ver. ¿Eso en razón de qué? Pues que en cierta manera se puede hacer mediante procesos en el cual, por ejemplo, el producto se puede trabajar por categorías muy específicas, ¿ok? Y que se pueden incluso trabajar, por ejemplo, unos segmentos especializados, ¿sí? Entonces conlleva a, pues, obviamente, a tener, digamos, o a incrementar, ¿cierto? La base de datos de personas que son nuestros clientes, porque atendemos, digamos, de manera específica, por ejemplo, digamos, a un mercado en exclusivo, por ejemplo, ¿sí? O en conjunto con otros, pero pues obviamente estamos presentes en diferentes partes. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues obviamente tratamos, ¿cierto?, de que con nuestra propuesta de valor y sobre todo con un parte diferencial que es la marca, pues obviamente podamos expandirnos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente trabajamos cosas muy especiales, que en cierta manera trabajan otra parte de la mezcla de marketing, ¿no? En este caso, si hablamos al producto propio, pues hablemos de cosas como la parte de paquetes, de cosas promocionales, en la parte obviamente de si tú quieres dar bonos, cosas por ese estilo. Eh, Algo relacionado pues obviamente con la participación, por ejemplo, incluso de mayores proveedores para que ellos se conviertan en distribuidores del producto y pueden permear más al mercado a nivel general, donde ellos de pronto tienen más conocimiento, ¿ok? Lo que se conoce como participación en la cartera, ¿sí? Entonces, ellos quieren ganar, digamos, una cuota, pues obviamente en valor monetario y convertirse, digamos, en el distribuidor, por ejemplo, exclusivo de ese producto en ese lugar y por trecho lo damos y eso incrementa, pues obviamente, nuestro banco, ¿no? De clientes, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y aquí tenemos, pues obviamente, el aumento de la rentabilidad, que es el otro, y eso se puede hacer por reducción de costos, que ya dijimos, ¿cierto? Y por el incremento del ingreso, ¿no? ¿Ok? Reducción de costos e incremento del ingreso. ¿Por qué reducción de costos? Pues porque al quitarle los costos y los gastos, pues es normal que aumente la utilidad. Más que lógico entenderlo, ¿vale? Pero pues eso puede tener problemas, ¿no? Porque estamos sacrificando el largo plazo por el corto. Y eso el mercado lo nota, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos ganar más, ¿cierto? Y pongámoslo con un ejemplo, somos una panadería. Y resulta que nos estamos comprando un pan de excelentes calidades, por ejemplo, en buen contenido, buen peso, buen sabor, ¿sí? Pero miramos que en cierta manera, pues para nosotros queremos como que ir un poquito más allá, ¿no? De esa parte, obviamente, de solamente estar ganando lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a incorporar, por ejemplo, materias primas, insumos de un poquito de calidad un poco más baja, lo cual hace que de pronto el sabor del pan, el peso del pan y el color del pan cambie. ¿Qué va a suceder? Pues estamos haciendo que por efectos de haber quitado, por ejemplo, reducción de costos, en este caso materias primas, insumos, incluso mano de obra, ¿cierto? Y resulta que eso pues se genera, digamos, una propuesta de valor, pues esa propuesta de valor contendrá lo que se le puso. Así de sencillo, ¿ok? ¿Que va a ser muy diferente a la anterior? Claro que sí. Y que si el mercado se da cuenta, pues va a empezar a comparar y lo más normal es que va a dejar de comprar, ¿sí? Esa es la reacción normal del mercado. Entonces, cuando tú testeas un producto y resulta que es bueno, te lo dan de excelentes calidades a un momento, pero después se comienzan a bajarle, ¿cierto? Por la parte de reducción de costos, por obtener buena rentabilidad, pues resulta que están sacrificando prácticamente a largo plazo. ¿Por qué? Porque los clientes al darse cuenta de eso, pues van a dejar de comprar, ¿sí? Lo comprarán por un momento, después de eso ya no quieren ni verte, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Esos efectos pues son completamente negativos, ¿no? Entonces uno no espera hacer eso. ¿Ok? Por eso el gerente de producto tiene que pensar en eso, siempre en el largo plazo, no en el corto. ¿Ok? ¿Cuándo pensamos en este tipo de corto plazo? Cuando ya de pronto, si ustedes recuerdan, el portafolio de la matriz BCG,
¿ok? Es cuando ya los productos son prácticamente huesos y que, pues si el producto es hueso y la empresa prácticamente se refiere solamente a ese producto como tal, pues si ya hay que necesidad de cerrar, echar candado y bueno, y terminar con la parte de la propuesta de valor, pues ahí es cuando de pronto yo digo, ah, sí, perfecto, puedo hacer esto. ¿Cierto? Tratar de explotar lo que más pueda, ¿cierto? Para de una vez terminar con él. Eso sí es muy diferente. Pero pues ninguna empresa quiere hacer eso en el mercado, ¿no? ¿Ok? A veces les toca esto por cuestiones ya de contexto y que de una u otra manera, por ejemplo, el mismo devenir o dinámica del mercado ha hecho que eso suceda. Ya les dije, por ejemplo, cosas, por ejemplo, como lo que le pasó a Kodak, como lo que le pasó a BlackBerry, ¿cierto? Como lo que le pasó a Yahoo, por ejemplo, ¿ok? Donde antes pues eran los gurús vendiendo, pues eran los primeros y ahora pues ustedes los miran ni siquiera en las referencias, ¿no? Son otros los que ocupan ese lugar. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque pues de pronto, de cierta manera, ellos primaron más que todo, ¿cierto? Obtener rentabilidad que pues obviamente tener, digamos, un proceso de beneficio a largo plazo. ¿Ok? Entonces aquí el gerente de producto pues opta por el aspecto de la utilidad, ¿no? De querer tener básicamente más utilidades, ¿sí? ¿De quién? De los consumidores. Pero el problema es que si el consumidor se da cuenta, al traste con la propuesta de valor, ¿vale? Para que lo entendamos de manera sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Pues aquí siempre esto se hace por la disminución, ¿no? De algunos aspectos que necesita, obviamente, ingresarse en esa propuesta de valor. Si usted quiere en la parte de la cadena de abastecimiento, materias primas, insumos, mano de obra, servicios, o en la parte de suministro, por ejemplo, dentro del staff corporativo de manera interna, sí, eso obviamente a veces se hace, o eliminar, por ejemplo, algunos sobrecostos en la parte de lo que tiene que ver desde el punto de vista de destrucción física, pero pues obviamente afectando, ¿no? Al producto como tal. Y ahí sí es que es grave. Entonces, ojo con ello, pues. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? Esa es al final de cuentas la toma de decisión, ¿no? De un gerente de producto, ¿vale? Para tener en cuenta esto. Y como les había comentado, esto es netamente financiero, porque al final de cuentas el producto o servicio es una inversión. ¿Listo? Se lo generó en razón de colocar dinero en muchas cosas que han hecho que eso se materialice, pero que de una u otra forma necesitamos recuperarlo. Entonces, si produzco empanadas, necesito pues obviamente que si no son para mi consumo y son para la venta, pues venderlas. ¿Listo? Y que ojalá cuando las desgusten, por ejemplo, con un buen café, ¿cierto? Con buen aquí, pues obviamente sigan pidiendo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 empanadas, ¿sí? Y me revienten pidiéndome empanadas para saber de antemano que, ah, perfecto, entonces puedo rehacer otra vez el negocio, perfecto, voy ampliando. Entonces ya no necesito solamente una estufa, necesito dos, ¿ok? Ya no necesito un recipiente donde yo freía, necesito tres, ¿ok? Ya no necesito solamente una persona que esté en el proceso, obviamente, de trabajo, necesito cuatro o cinco. Eso significa crecimiento. Y esa retribución, pues obviamente se da, ¿no? En razón de que mirar que la propuesta de valor significativamente va en razón de la estrategia armada, ¿no? De lo que se busca de pronto en el mercado, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de eso, ¿no? El incremento del ingreso, pues por meter la rentabilidad. Es más que lógico, pues que para obtener mayores utilidades necesito, pues obviamente, incrementar las ventas, ¿cierto? Y a veces el incrementar ventas, pues no es fácil, porque los mercados no dan, ¿sí? Aquí encuentran, por ejemplo, ejemplos muy fehacientes, ¿no? De lo que sucede. Entre eso les puedo comentar uno, por ejemplo, de los servicios bancarios. Hombre, revientan a todo el staff personal tratando de cumplir metas que en cierta manera son difíciles de lograr, la verdad. ¿Ok? ¿Por qué? Por tratar de aumentar el ingreso. ¿Ok? Que te vendan cosas incluso mediante procesos que infringen las políticas de la propia entidad. ¿Listo? Y eso es grave, pues. ¿Por qué? Porque una mala práctica, pues, hace entender que cuando el mercado se da cuenta, pues, el mercado se queja y, pues, quien termina pagando, más que todo, es el funcionario antes que la empresa. Pero, al final de cuentas, tanto va el cántaro al agua que terminará de pronto condenándose a la empresa. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que pasa, ¿no? Dentro de eso. Entonces tú le prometes tanto dentro de la promesa de valor, ¿sí? En el servicio, en este caso bancario, que resulta que muchas veces es un fiasco y lo que termina de pronto es haciendo que perciban antes que ingreso, ¿cierto? Una baja en él. ¿Ok? Si no, miren el caso de lo que le pasó a Bancolombia, pues en la zona de Antioquia, ¿no? En ese transcurso de la Feria de las Flores, donde incluso la gente no ha podido sacar ni un peso, pues obviamente de lo que hizo que el sistema se cayera, ni ningún puede ser transacciones. Entonces la gente queriendo comprar, queriendo utilizar su dinero y que tú no lo puedes sacar, eso pues es algo completamente ilógico y por eso pues obviamente hubo bastantes
denuncias a la Superintendencia Financiera por ese tipo de mala prestación de servicio. Por lo cual, pues obviamente, multaron, pues, entre comillas, multaron al banco como tal. ¿Listo? Entonces hubo bastante dinero que se perdió ahí. ¿Ok? Entonces, dentro de esa parte, pues, el incremento de los ingresos no se mira. Se ve antes totalmente sacrificado porque tienes que sacar dinero por cuestiones, probablemente, para pago de sanciones, en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el medio más normal, pues, para tener, digamos, exactamente el incremento del ingreso? Pues, el proveniente de las ventas unitarias, ¿no? ¿Ok? O inclusive elevar el precio. Pero ahí tenemos un problema. Tenemos un problema y eso, pues, tiene que tenerlo en cuenta el gerente de producto. Es que el precio está íntimamente relacionado con las características intrínsecas, ¿cierto? Que hablamos del producto o el servicio, desde el punto de vista tangible o intangible, y de tal forma que si ese incremento de precio pues no hace percibir los beneficios que en cierta manera encierra ese producto, tenemos problemas en esa parte de estratégica, ¿vale? Habría un problema complicado. ¿Por qué? Porque me están pidiendo más, ¿cierto? Como consumidor de lo que me está ofreciendo la empresa, ¿correcto? Le voy a poner un ejemplo completamente arbitrario. Es como si usted, por ejemplo, de los productos que mira de agáchese de todo a 1000, le tuviera que comprarlo a 10,000 pesos. Pues es algo totalmente ilógico, ¿no? ¿Ok? O como que si fuera de pronto, bueno, ustedes allá en Ipiales fueran, digamos, a un almacén en donde se ofertan, por ejemplo, digamos, algún tipo de ropa y que tiene descuentos, ¿sí? Y que, pues obviamente, cuando usted vaya, compra y resulta que cuando va a pagar, pues obviamente tiene, digamos, un precio más elevado que el descuento. Es mentirle, ¿ok? Y ese tipo de cosas, pues obviamente pasan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues, esperar, digamos, al incauto que le suceda eso. ¿Eso han hecho incluso empresas aquí en Colombia? Claro que sí. Entre ellas una, éxito, ¿sí? Dos, a la vela, ¿correcto? Tres, al costo, los cuales han sido sancionados, ¿no? ¿Ok? Por ese tipo de trabajos que en cierta manera pues hacen referencia, ¿no? En relación a tomar mal, digamos, la propuesta de valor en relación al precio. ¿Ok? Perdón. Entonces aquí pues obviamente hay aspectos, ¿no? Por ejemplo, el aumentar, por ejemplo, los precios de lista o disminuir los descuentos, tener descuentos comerciales o entre otros, pues quitar eso, por ejemplo, en esa parte para mmm, mostrar, digamos, un mayor beneficio desde el punto de vista corporativo, puede obviamente ir al traste con la propuesta de valor, ¿no? Por ejemplo, el aumentar precios de lista, pues obviamente ustedes tengan en cuenta que el mercado siempre es muy sensible, ¿no? A los precios, ¿ok? Es demasiado sensible. Tanto así que por mejor que sea el producto, si tu precio pues es demasiado elevado, yo pongo entre comillas a ver si es que puedo adquirir o no, porque pues mi capacidad obviamente de demanda puede ser que eso no sea posible de alcanzar, comprar, por más que quiera, ¿sí? Entonces aquí venimos la parte de gustos y preferencias, ¿no? Me gusta, sí, pero pues prefiero no comprarlo porque pues obviamente me quedo descapitalizado, ¿ok? Entonces, en el caso, por ejemplo, yo digo, ¿qué hago con consumir, por ejemplo, un exquisito plato en un restaurante de alto gourmet? Pues si me voy a gastar prácticamente lo que me gané de ingreso durante un mes, ¿sí? Chévere, pues la experiencia, ¿no? Pero ¿qué hago de ahí en adelante? Entonces hay que entender eso, ¿no? Es muy susceptible a los precios, ¿vale? Entendiendo pues obviamente que hay que entender la demanda, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, esta parte de disminución de descuentos, claro, pues obviamente al disminuir descuentos sucede que, pues, que te va a aumentar exactamente tu recaudo desde el punto de vista monetario, es más que lógico, ¿ok? Pero si ponemos al producto en ese cuento, pues obviamente decimos que ese era de pronto el gancho, ¿no? Con el cual de pronto el producto estaba queriendo entrar al mercado y resulta que se lo quito, le pongo problemas a él. ¿De eso tiene que hablar y pensar el gerente de producto? Claro que sí, ¿ok? ¿Hasta dónde es posible hacer eso? ¿Cierto? Quitar descuentos o ponerlos, ¿sí? En la parte de lo que tiene que ver con otros aspectos, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente podemos hablar de una serie de cosas que de cierta manera se entrelazan, pues, entre la variable producto, precio, plaza, promoción, ¿cierto? Preventa, postventa, que se pueden trabajar desde el punto de un incremento del ingreso, ¿no? Entonces, todo ello puede ocasionar, pues, por ejemplo, la caída importante de las ventas unitarias, como lo dice aquí, y una pérdida del ingreso, ¿ok? ¿Gracias a qué? Pues a enfocar más de pronto la estrategia, ¿no? ¿Sí? Cuando se quiere, pues obviamente, de pronto tener rentabilidad. Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente es parte financiera.
¿Listo? Entonces, miren, chicos, ahí estaría estipulado, pues prácticamente aquellos aspectos que desde el punto de vista corporativo y desde el punto de vista estratégico se tiene que pensar para hacer la parte de trabajo en una variable producto, ¿no? En razón, pues obviamente, de los objetivos que ciertamente persiga el producto mismo, ¿cierto? Enfocado, pues, en la parte corporativa y los objetivos corporativos. ¿Listo? Entonces ahí tendría pues prácticamente, digamos, cerrado este capítulo, ¿sí? Para poder empezar a trabajar ya nuestra primera actividad que tiene que ver exactamente con todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Vale? Si tienen preguntas, perfectamente las pueden formular, jóvenes.